bienvenidos de nuevo a este domingo de descanso y a este domingo que llamamos Rest Sunday. ¿Cuántos se disfrutaron conmigo hace un rato la alabanza? Y desconectaron y sintieron como, hay algo que quiero decir y hay algo que quiero escuchar de parte de Dios y eso se vive en esos únicos momentos lindos que experimentamos frente a Dios. Y hemos venido estos últimos 2 domingos, con hoy serían 3 domingos de esta serie que hemos llamado Esenciales. Hace 15 días estuvimos hablando de por qué la Biblia es un esencial para alguien que decide seguir a Dios, por qué la oración y la meditación, y desmitificamos muchas cosas alrededor de lo misterioso que muchas veces pareciera que nos invitan a conectar con Dios orando o leyendo la Biblia o meditando. No es tan así, y por eso en Esenciales estamos desmitificando todo eso y quizá volviendo a mirar lo más esencial para tu vida y mi vida, que no es nada más ni nada menos que estas prácticas y disciplinas espirituales que le hacen tanta falta a nuestra alma. Y hoy en este tercer episodio quiero hablar contigo de algo que seguramente has escuchado en una iglesia, seguramente has escuchado en otras reuniones, en prédicas, en mensajes, llamado la intimidad. Di conmigo, intimidad. Y muchas veces cuando abordamos esta conversación espiritual de la intimidad, pareciera que esto sí que es un nivel de santidad solo para algunos. Pareciera que la intimidad espiritual solamente la pueden tocar o abordar ciertas personas con cualidades de santidad, de comportamiento, de aptitudes. De hecho, yo creo que nuestras conversaciones espirituales carecen mucho de hablar de intimidad. Hablamos más frecuente de otras cosas, nos autoinvitamos o motivamos a habla con Dios, órale a Dios, te ayudo a orar con Dios, pero cuando hablamos de intimidad, como que o no lo hablamos mucho o quizá es que no lo hemos entendido todo. Y creemos fielmente en Euforia que la intimidad sí que es un esencial para la vida de alguien que en esta tierra decidió seguir a Dios. Y es que yo creo que hace un rato, mientras estábamos escuchando para algunos estas canciones, otros cantándola, seguramente hay personas que mientras cantaban esta canción, estas canciones, recordaron momentos con Dios, recordaron cosas, y muchas veces nos quedamos con esa historia que tuvimos con Dios. Pero hay otros que seguramente hace unos minutos sentían, yo quiero responder a eso que estoy sintiendo en este momento. Tengo como una necesidad que no sé cómo describirla, pero de que me hace falta conectar como algo por dentro. Y eso quizá yo lo podría describir como algo con lo cual nacimos, fuimos creados y está dentro de nosotros como humanos y creación de Dios que somos. Y es una necesidad innata de conectar con Dios. Una necesidad innata que a veces no sabemos cómo describir, de nuestro espíritu que necesita conectar realmente, pero sobre todo cercanamente con Dios. Sabes, no es para algunos la intimidad. La intimidad es para todos. De hecho, además de todo lo que hemos aprendido, para lo cual fuimos creados, también quiero que sepas que fuiste y fui creada para conocer a Dios de una manera personal. No fuimos creados para esperar a morir para por fin conocer a Dios. Fuimos creados para experimentar el conocer profundamente a Dios desde aquí, desde la tierra. Y hay un término que de una manera muy precisa desde el Antiguo Testamento en hebreo describe esto mejor, y es una palabra llamada yada.
Di conmigo Yadá. Cuando ves esta palabra Yadá, usualmente en las traducciones más tradicionales de la Biblia, lo lees como conoció. Cuando dice conoció, esta palabra en hebreo es Yadá. Y cuando intentamos entender un poco mejor qué es esto de Yadá, de conoció, a qué se refiere la Biblia con esto, Yadá significa conocer y ser conocido profundamente. Conocer a alguien y ser conocido profundamente. De hecho, cuando más podemos leer o conectar con Yadá en el Antiguo Testamento, significa el conocer a Dios íntimamente. Y es que sí, Dios puso dentro de todos y todas de nosotros un deseo y un anhelo que no sabemos describir con palabras, de poder intimar con Él. Así que para poder entenderlo mejor y poder ir a la Biblia y poder leer a alguien que vivió su vida para conocer a Dios, entonces la intimidad es ese medio que tenemos para poder conocer profundamente a Dios y conocer de vuelta cómo Él nos ve y cómo nos conoce. Y antes de abrir o encender nuestras Biblias, quisiera preguntarte: ¿crees conocer a Dios de una manera íntima y cercana? No me lo contestes a mí. ¿Crees conocer a Dios de una manera personal? ¿Cuántos de nosotros tenemos personas, amigos, cercanos, que nos dicen: es que yo soy amigo de tal actor, ¿no? Y nos dicen como: yo tengo su WhatsApp. Y muchas personas que yo conozco, curiosamente, se ufanan de tener relaciones cercanas con personas que sencillamente tienen como el amigo de la amiga del amigo que lo conoce, y quizá algún día se robaron el WhatsApp, pero es cierto que no lo conocen. Jamás se han sentado, lo han oído, se han tomado un café, entonces como que realmente no lo conocemos. ¿Y cuántos de nosotros aquí creemos conocer personalmente a Dios? Pero hasta el día de hoy no hemos tenido un solo encuentro con Él. Hasta el día de hoy lo que conocemos de Dios es lo que nos dicen otros, lo que en una iglesia, en un mensaje, en una reunión como estas te cuentan de Dios. Y eso es lo que hasta el día de hoy quizá tú conoces de Él. Y quiero ahora sí que abramos o encendamos nuestras Biblias. Creo que en las pantallas va a estar, si pudiera seguir la historia, porque vamos a leer un fragmento de una historia. En tu Biblia digital o física vamos a leer Éxodo 33 del versículo 7 al versículo 19. Éxodo 33 del versículo 7 al versículo 19. Ahí nos metimos o nos vamos a meter en medio de una historia muy, muy interesante que nos habla de un hombre bien sonado en la Biblia llamado Moisés. Yo lo voy a leer en la NTV, ojalá tú puedas tener la misma versión en tu Biblia. Dice, versículo 7: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba a la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Versículo 11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo,
lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, o me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo, versículo 14. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Wow. No sé si te fuiste imaginando conmigo este fragmento de la historia de Moisés. Una persona que vivió obstinadamente por conocer a Dios. Y Moisés, acabamos de leer, que tenía la sagrada costumbre de aislarse, de desconectarse, y dice, capítulos anteriores, que él subía a una montaña, armaba la carpa y allí entraba cuando quería hablar o escuchar a Dios. El capítulo anterior nos habla de las personas de su pueblo, los que lo rodeaban, los que seguían a Moisés, los que estaban esperando qué decía Dios a través de Moisés. El capítulo anterior nos cuentan que ellos necesitaban tener una figura visible, palpable, que les demostrara quién era Dios, como para sentir que estaban adorando a algo como que existiera. Y el capítulo anterior relata que Aarón les dijo a todos los que tienen aretes, cadenas de oro: se bajan, vamos a fundir todo esto y vamos a hacer un becerro de oro. Lo más curioso de esto es que el becerro de oro fue una imagen que crearon de Dios para tener a quien adorar, pero fíjate que no era que Aarón estaba invitando al pueblo a convertirse a otra religión o a otra creencia, sino a tener una imagen física del Dios al que le oraba Moisés, a quien adorar. La imagen que el pueblo no conocía de Dios, que Moisés como que sí conocía. Y ahí caemos a la historia que acabamos de leer, que básicamente nos plantea dos maneras que tenemos de relacionarnos con Dios. Dos opciones válidas que tenemos frente toda la vida para conectar o para conocer a Dios. Número uno, la que abordó, la que nos enseñó Moisés con esta historia, y fue tomar la carpa, subir a la montaña, armarla y aislarse para apagar el ruido y conocer a Dios. O una segunda opción, y es quedarnos abajo como el resto del pueblo, y pues mejor inventarnos una imagen que nos simbolice qué es Dios, a quién le oramos, a quién le cantamos, y mejor quedarnos abajo con un Dios a nuestra manera. La primera opción que tenemos frente es esta opción que de una manera muy atípica pero muy intencional nos relata la Biblia que hacía Moisés. Tomar la maleta con una carpa y emprender el viaje de nuestra vida en una pendiente sobre una montaña, una travesía de
años de estudiar a Dios, de abrir nuestras Biblias para conocer a Dios, para encontrarnos con Dios. Años de orar, años de ayunar, años de meditar, años de hacer muchas cosas que nos van a representar sacrificios, que nos van a representar esfuerzos, que nos van a representar cosas que no queremos vivir. Tenemos la opción de Moisés, que avanzó toda su vida en una travesía peligrosa y desgastante de escalar la montaña para conocer a Dios. O sencillamente tenemos la segunda opción, que cada vez abunda más, y es quedarnos abajo en el sofá, chill, cobijita, cafecito caliente y Netflix. A mí me gusta, como que le entiendo mejor a Jesús como en The Chosen. Voy a maratonearme hoy The Chosen y como que se ve Jesús pinta, como que conecto con ese Jesús, qué rico, acá abajo, chévere. Y podemos seguir caminando la vida del cristianismo, de este estilo de vida, de pretender conocer a Dios abajo de la montaña, como lo hicieron todos los que seguían a Moisés en el pueblo de Israel, los mismos que habían atravesado el Mar Rojo, que vieron a Dios hacer brotar agua de una piedra, que vieron a Dios hacer convertir un palo en una serpiente, los mismos que vieron los milagros más poderosos de Dios, prefirieron quedarse abajo poniéndole una forma, un tamaño y un color a Dios a su manera. Y no hay mucha diferencia entre esa época y hoy, de las dos opciones que tú y yo tenemos por delante para vivir nuestra vida terrenal, de conocer o no conocer a Dios. ¿Sabes? Más peligroso que ir a adorar otros dioses, porque podría sonar como que te estoy hablando de no te vayas a otra religión, a otra creencia. Más peligroso que ir a otras iglesias, a otros cultos, es adorar a un Dios que no es mi Dios. Y eso le estaba pasando a Israel. Estaban adorando, prefirieron ponerle una forma a un Dios que no representaba al Dios con el que se encontraba Moisés. Y eso nos habla mucho de la imagen que tú y yo muchas veces creamos de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es el Dios que tú crees que es nuestro Dios? Porque muchos de nosotros hemos creado una imagen falsa de un Dios que no existe, y un Dios que no se parece en nada al Dios que seguimos, como si fuera el Dios verdadero. Muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios desde las heridas, desde los faltantes. Muchos tenemos una imagen de Dios que nos transfirieron los abuelos, los papás, lo que yo creo que es Dios. Pero ¿es ese realmente Dios? Una imagen que nos dejó de Dios nuestras experiencias religiosas. Y es muy peligroso. Hace 8 días en el episodio de oración, Jer nos decía, nos contaba una historia de la vida real. Personas al día de hoy que creen que si salen de su casa sin haber orado, les espera lo peor, porque Dios como que quita toda la protección y sálvese quien pueda. ¿Cómo puede ser que creamos eso de Dios? Y todos aquí tenemos tantas imágenes distintas, pero distorsionadas, incompletas, parciales de Dios. Creemos conocer a Dios, pero realmente no conocemos ni un 1% de Dios. ¿Sabes?
No sé cuántas personas hay ahora en esta reunión, pero si todos subieran acá y yo les preguntara, ¿quién es Dios para ti? Descríbeme tu Dios, ¿cómo es Dios? Te sorprendería la cantidad de imágenes distorsionadas que tenemos de Dios acá. Unas opiniones se van a aparecer, otras van a decir, ¿qué? ¿Tú vienes a esta iglesia? ¿Tú dices que crees a Dios? No se parece. Te sorprendería. Y sabes que más importante que quien crees que eres tú es quien crees que es Dios. Más importante que conocerte a ti mismo es conocer a Dios, porque sabes, siempre nos convertimos en el Dios del que fijamos nuestra mirada. Siempre nos convertimos en la imagen que tú conoces de Dios. Así que la imagen que tú tienes de Dios hasta el día de hoy, que te construiste por el colegio, por tus papás, por otra iglesia, esa imagen que tienes hoy de Dios va a determinar o va a condicionar drásticamente toda tu vida. Hay personas que mueren creyendo haber conocido a Dios y resulta que jamás lo conocieron. Jamás le dimos la mano personalmente. Jamás nos acercamos. Y por eso quiero de nuevo preguntarte, ¿quién o qué es Dios para ti? Es una pregunta interesante para hacernos. Aparentemente, si estás aquí un domingo es porque tienes clarísimo quién es Dios y sigues a Dios. ¿Quién o qué es Dios para ti? Pregúntate esto, medita en esto, reflexiona en esto. Porque normalmente Dios para la mayoría de nosotros es quien acudimos cuando nadie más pudo ayudarnos. Hace 8 días hablábamos de eso. Benditas crisis, enfermedades y problemas que de no haber sido por eso no nos hubiéramos acercado a Dios. Es Dios esa persona a la que normalmente vamos cuando nos estamos quedando sin dinero. Y decimos, Dios, ayúdame. Es a Dios cuando lo buscamos y somos más intencionales en conectar con Él. La semana que tenemos que enviar la hoja de vida y necesitamos una palanca. Necesitamos un milagro. Te sorprendería que yo te contara la cantidad de historias y de personas que tú vuelves a ver en la iglesia. Tú le dices, wow, pero te extrañamos, hace rato no te veíamos, ¿cómo estás? Y dicen, es que estoy en una crisis familiar. Y las iglesias están llenas de personas acercándose a Dios por un milagro, acercándose a Dios por una respuesta, acercándose a Dios por dinero, por un empujoncito, por ayuda. Y por eso yo vuelvo y te digo, estamos frente a 2 decisiones. Estamos frente a 2 caminos que nos enseña esta historia. Y quizá 2 caminos que hasta el día de hoy van a cambiar la historia de tu futuro cristianismo y de tu futura espiritualidad. Leer la Biblia y orar sin entender por qué lo haces no va a tener sentido. No va a cobrar ningún sentido. Estás frente a 2 caminos. Esto que acabamos de leer de Moisés. Moisés no tenía 40 años. Moisés tenía 80 años. Y sabes qué, yo le tengo envidia a ese viejito, porque demostró una obsesión con Dios. Una obsesión. No por el milagro, sino por vivir una vida para conocer a Dios. Y es que puedes ser un cristiano verdadero. Yo me considero una cristiana verdadera. Yo no sé si Dios me calificaría si paso o no el test. Todos nos creemos cristianos verdaderos. Podemos sentirnos cristianos verdaderos, pero nuestro corazón no es estar buscando a Dios. Esa es la realidad.
Y ahí radica la verdadera diferencia. Intimar no es un nivel para algunos. Conocer a Dios profundamente no es un nivel para unos santos perfectos, intachables. Una verdadera intimidad es el que toma la decisión y tiene la capacidad de apagar todo como lo hacía Moisés. Yo creo que Moisés, cuando iba y se encerraba, no todo estaba resuelto. Afuera había problemas, afuera había crisis, afuera habían preguntas sin respuestas, afuera había incertidumbre, afuera había hambre. Y uno podría decir: qué insolente, Moisés, ¿cómo te encierras cuando todo lo que está pasando a tu alrededor? ¿Cuántos de nosotros tenemos la valiente decisión de callar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y tener una quietud total del cuerpo, de la mente y del espíritu, de soltar la ansiedad, el estrés, para enfocarnos en lo importante? Tan sencillo como cuántos de nosotros podríamos mantener todo un día el celular apagado y aislarnos de lo que está alrededor, de la vida que sigue siendo difícil, dura, de los problemas sin solución. Y muchos creeríamos que cuando Moisés se metía a esa carpa, estaban ayunando, orando y pidiéndole a Dios para que resolviera los problemas. Y claro que sí, Moisés se encontró con el Dios de la gracia. ¿Cuál es el Dios de la gracia? El que nos da todos los beneficios del cielo. Claro que sí, Moisés se encontró y fue testigo del Dios de favor, del favor. ¿Cuál es el favor? Todo el éxito acá en la tierra. Pero desgraciadamente, tú y yo vivimos más obsesionados con la promesa que con la presencia. Tú y yo vivimos más obstinados en ver que Dios cumpla la persona, la promesa, el llamado, la respuesta, que con la presencia. La mayoría de nosotros vivimos más obsesionados con las riquezas del rey que con el rey de las riquezas. Y para eso lo buscamos. Partamos de no decirnos mentiras. Para eso lo buscamos. Dios, necesito que me ayudes. Dios, necesito que me sanes. Dios, necesito que me bendigas. Dios, necesito que ayudes a mi hijo. Dios, dame. Dios, ayúdame. Porque vivimos más obsesionados con todas esas promesas, las respuestas, las riquezas, que con la presencia, que con lo más esencial y trascendental, que va a cambiar por fin tu vida. Moisés subió a la montaña con un único propósito. Y eso es lo que yo puedo concluir al leer todo eso. El único propósito de Moisés era encontrarse con Dios. Era conocer profundamente a Dios. Moisés no buscaba a Dios para que por fin los llevara a la tierra prometida, porque Moisés sabía que su tierra prometida era Dios. Moisés no se encerraba y se aferraba para por fin encontrar la tierra que fluía leche y miel, porque él se encontró y se topó, seguramente se sorprendió que el verdadero milagro era tener a Dios. ¿Sabes qué es lo lindo? Que para los que están aquí dicen: me cuesta, no sé cómo hacerlo. Siento que me estoy acercando, le estoy hablando a la nada. Porque sí, intentar conocer profunda a Dios es una travesía dura, difícil, de fe, de subidas, de bajadas, de hambre y de sed. Es una travesía incierta. Pero Jeremías 29:13 dijo algo muy real y dijo: cuando ustedes me busquen,
Cuando ustedes por fin me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Y Moisés encontró a Dios. ¡Qué envidia! El texto nos habla que Moisés charlaba, dice, como un amigo, cara a cara con Dios. Se encontraba con Dios. Escuchaba tangiblemente a Dios. Y Moisés nos enseña que cuando buscamos a Dios, no nos vamos a encontrar con lo mejor de Él, que muchas veces hemos predicado en tarimas como estas. Pareciera que lo mejor de Dios es su poder, son sus milagros. ¿Sabes? Olvídate todas las veces que yo te contaba acá todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy me retracto. Lo mejor de Dios, con lo que se encontró Moisés, es que era su corazón. Dios desnudó el corazón frente a Moisés. Las ganas de Moisés por encontrarse con Dios fueron saciadas. Y él no era más santo ni más perfecto que tú, igual de improbable y imperfecto que tú y yo, pero simplemente quería conocer a Dios. En el versículo 17 leemos que Moisés le dijo: Señor, muéstranos tu gloria. Muchas veces en la iglesia cantamos letras que dicen esto: Señor, tu gloria, Señor, danos tu gloria, y entendemos qué estamos diciendo. Cuando Moisés le oraba a Dios: muéstranos tu gloria, Moisés le estaba diciendo a Dios: quiero conocerte tal y como tú eres. Quiero descubrirte completamente, Señor. Quiero encontrar lo que me haga sentir cómodo de ti, lo que me incomode trascendentalmente. Te quiero a ti y te quiero completo. Muéstrame tu gloria. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que ese Dios, y hace un rato lo cantábamos, ese Dios que está acompañado de millares de ángeles, de millares de arcángeles, el creador del universo, el que tiene todo a sus pies, pero solo anhela tu compañía. Los vive esperando siempre. Un Dios que se ve muy fuerte y muy poderoso, pero es tan simple y tan sencillo, que está anhelando un hombre y una mujer que le digan: yo te quiero conocer, yo te quiero por lo que tú eres, no por lo que me vas a dar. Yo te quiero por lo que tú significas, no porque me bendigas. Pero hoy vivimos más obsesionados con las promesas que con la presencia. Dios está esperando personas que, como Moisés, se obstinen a buscarlo, se obstinen hasta que lo encuentren. Y adentro vamos a descubrir que del otro lado Dios no tiene una retahíla por dar, una lista de cosas por recriminarte, por decir: ay, por fin te encontré, tengo algo que decirte. Muchas veces así nos imaginamos a Dios, que tiene un montón de cosas malas por decirnos. Pero cuando conocemos profundamente a Dios, descubrimos que Él empieza a darnos, como lo hizo con Moisés, las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, y que ninguna mente se le han ocurrido, que Él ha preparado para los que le amamos. Y tú podrías decirme: Lore, estoy aquí en la iglesia, mírame. Y si estoy aquí es porque amo a Dios.
Si estoy aquí es porque yo conozco a Dios. Muchos de ustedes podemos decirnos a nosotros mismos: yo doy el diezmo de vez en cuando, mírame, a veces lloro en la alabanza. Aquí estoy el domingo. Pero para Moisés, el Moisés que acabamos de leer, Dios no era un complemento de su vida. Dios en la vida de Moisés no era algo más que sumaba a su matrimonio. No era algo más que sumaba a su trabajo, a sus sueños personales. Para Moisés Dios era el centro. Para Moisés Dios era el motor. Para Moisés Dios era la motivación. La razón por la que al otro día podía ponerse en pie. Y ahí estamos muchos, y por no decir todos nosotros, diciéndole a cosas, a trabajos, a personas que nos dejan: tú eres la razón por la que me pongo en pie. Tú eres la razón por la que continúo. Para Moisés Dios era su fuerza para seguir. ¿Cómo un hombre de estos, frente a los retos más altos de la historia de fe, de espiritualidad, se mantenía en pie? Porque Dios se convirtió en el motor de su vida. Y si tú leíste la historia conmigo, puedes volver a leerla para comprenderla mejor. Dios le ofreció que le iba a dar todo. Le dijo: te voy a llevar a ti, a tu pueblo, a la tierra prometida. Te voy a cumplir todas las promesas, Moisés. Te voy a dar todos los sueños, salvo una cosa: esta vez no voy con ustedes. ¿Tú cómo te sentirías, honestamente, si Dios viene aquí y te dice: te voy a dar el trabajo de tus sueños, el sueldo que jamás te imaginarías, la familia improbable, la casa, el carro, el viaje, salvo una cosa: no puedo ir contigo? Yo sé que muchos de nosotros diríamos: Señor, me vas a hacer falta, pero yo te llevo aquí en mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por... Yo a todo el mundo le voy a contar que fuiste. Pero me asombra la osadía de un hombre como tú y como yo, humano, imperfecto, viejito, testarudo seguramente, cascarrabias, que se atrevió a decirle a Dios: no me importa la promesa, prefiero tu presencia. Si tú no vas conmigo, no me sacas de aquí. ¿Podríamos estar en la capacidad de decirle eso a Dios? No sé, a mí me cuesta. Moisés le dijo: prefiero un desierto con escorpiones, con fieras, con valles, con un sol que me quema, con piedras, con obstáculos, con caídas, con bajadas, pero contigo. Pero muchos de nosotros preferimos un paraíso sin la presencia, sin la compañía, sin la voz, sin la persona de Dios que nos siga. Por eso quiero volver a repetirte: hoy el camino se divide entre dos, para que puedas entenderlo mejor. El camino se divide entre dos decisiones: el viaje de tu vida, el viaje de toda tu vida, una travesía donde por fin leer la Biblia cobrará sentido, hablarle a Dios cobrará sentido, ir a la iglesia tendrá sentido, porque tú recuerdas por qué lo estás haciendo. Y te va a costar, vas a dudar de ti mismo, va a ser difícil, vas a ser probado, te van a salir mejores ofertas, pero tú te recuerdas que estás buscando por conocer a Dios con todo tu corazón,
o sencillamente te quedas con el cafecito caliente y la manta viendo Netflix. Pero el domingo nos vemos en Euforia. Pero ahí estoy conectado a la semana de oración, claro. Estamos frente a dos opciones. Y sabes, hoy Dios te está haciendo una invitación. Dios te está invitando a la carpa de encuentro con Él. Una verdadera intimidad, te decía hace un rato, que es tan difícil sin callar lo que está a tu alrededor. Por eso la carpa simboliza que tú y yo nos aislamos. Hoy la invitación que quiere hacerte Dios es: hazle un rinconcito en tu casa. Un rinconcito donde intencionalmente tú vas a decir: mi casa y yo te vamos a buscar. Nos vamos a aislar, pero te vamos a encontrar. Un camino donde te vas a recordar de todos los libros que te hace falta por leer. Nosotros tenemos en la biblioteca de la casa un montón de libros. Te vas a acordar de todos los juegos que no has terminado. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero nos acabamos el juego en una sola noche. Dentro de esa carpa te vas a acordar todo el trabajo que tienes, todos los correos sin responder, todos los problemas en la empresa, todo lo que te hace falta, todo lo que tienes por pagar, todo el trabajo que tienes por hacer. Y claro que es muy importante, pero tú eres el único que tienes la decisión de poder apagar lo temporal. Te vas a encontrar con las ganas y todo lo que te falta por verte mejor, el botox que necesito, la presencia, la ropa, el arreglo. No, yo no puedo salir así. Te vas a encontrar con esto, que pareciera que lo tuviéramos pegado a la mano. Esta pantalla que nos acompaña 4, 5, 6 horas del día en nuestra mano, y se lleva toda nuestra atención, nuestro tiempo. Pero ahí estás tú con la única decisión que puedes tomar, y es desconectarte, apagar todo lo que está a tu alrededor, lo que te roba la atención, la paz, el estrés, la ansiedad, para decir: yo quiero encontrarme con Dios. ¿Qué lugar, si optas por la primera decisión, puedes hacer en tu casa, donde digas: no me importa cómo lo tenga que hacer, yo me voy a encontrar con Dios? Y si abro la Biblia, no es para encontrar esa promesa, esa cábala que me hace falta para ahorita tener fe en esta nueva temporada de mi vida. Si abrimos nuestras Biblias, es para que te propongas escuchar el corazón de Dios. Y Dios dijo: y si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. ¿Cuántos hoy pueden tomar la decisión quizá más osada de su vida, de aislarse, de decir: Señor, no te he conocido hasta hoy, quiero conocerte, no voy a salir de este lugar hasta encontrarte, no voy a salir de este lugar hasta que me hables, no quiero continuar la vida si tú no me acompañas? Y es una decisión osada y difícil
dentro de esta carpa, dentro de ese lugar que puedes proponerte, separar en tu casa, donde te vas a aislar, donde te vas a desconectar, donde vas a apagar el ruido, que va a ocurrir la transformación real que necesitan los hombres y las mujeres que están hoy aquí. Es dentro de este lugar, cuando te encuentras con el corazón de Dios y le permites conocerte, que Él va a poder hacer en ti lo que a ti te ha tomado años, lo que a ti te ha costado. Por eso Él te está invitando hoy a armar una carpita de reunión dentro de tu casa. ¿Cuántos hoy, cuántas quisieran tomar el desafío de su vida? De decir, nuestra vida, nuestra cristiandad, nuestra espiritualidad no tiene sentido si no conozco a Dios. Oseas 3 dijo: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Y Dios dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Y si tú, estando hoy aquí en Euforia, sientes que hay una decisión por tomar, un camino por seguir que va a cambiar la vida de tu espiritualidad, y es vivir para conocer a Dios, yo quiero que con la mayor quietud pero convicción tú puedas ponerte de pie y con tus piernas estiradas y tu corazón conectado con el cielo. Yo quiero invitarte a que conmigo tú le digas a Dios: Señor, perdóname, porque he pasado más tiempo de mi vida obsesionado con lo que puedes darme, obsesionado con lo que quiero que hagas por mí, obsesionado porque me respondas. Dile a Dios: perdóname por tantas veces que he preferido tus promesas por encima de tu presencia. Y si está bien contigo, yo quisiera que puedas alzar una de tus manos y con una de tus manos extendidas tú le puedas decir a Dios: Señor, hoy lo único que me recuerdo es que te necesito. Dile: Señor, quiero vivir una vida de conocerte, para conocerte. Y yo quiero invitarte a que de la manera más sencilla le abras tu corazón a Dios. Compártele a Dios tus deseos, compártele tus necesidades más profundas. Ábrele tu corazón, despójate de tus máscaras. Aquí no eres el doctor ni la doctora. Aquí no eres lo que has estudiado. Aquí no eres el dinero que tienes en el banco. Aquí eres el hijo y la hija amada de Dios. Aquí eres la creación más alta por encima de todo el universo. Su posesión más valiosa eres tú. Pues ahora dile al Señor: yo respondo, Señor. Dile: ayúdame a poder entender, a poder oírte. Dile: Señor, te busco, te buscamos de todo nuestro corazón. Y no nos vamos a ir hasta que te encontremos. No nos vamos a ir hasta que nos hables. No nos vamos a alejar hasta que sepamos que estás ahí. Si te cuesta decírselo con palabras, quiero invitarte a que se lo digas con esta canción. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé
lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas.